la noche clamé a ti, te acercaste, viniste a mí, tu voz me habló, me levanto, cuán grande es tu amor. Toda vergüenza tomaste tú, pondré mis cargas en ti, Jesús. Tu voz me habló y me levanto, cuán grande es tu amor. Tú dejaste el cielo, descendiste aquí, siendo inocente, te entregaste ahí, te adoraré. Gracias, Jesús, pues fui transformado por ti en la cruz. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor por mí. Hoy vuelvo a casa por tu bondad, pues tu presencia es mi hogar. Oh, y me levanto, cuán grande es tu amor. Dejaste el cielo, descendiste aquí, siendo inocente, te entregaste ahí, te adoraré. Gracias, Jesús, pues fui transformado por ti en la cruz. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor por mí. Expresamos, Señor, que no hay nadie como tú, ni lo hay ni lo habrá jamás. Nunca existió ni existirá Dios igual, de amor real. Nunca existió ni existirá Dios igual, de amor real. Nunca existió ni existirá Dios igual, de amor real. Nunca existió ni existirá Dios igual, de amor real. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor por mí. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor por mí. Cuán grande es tu amor. Cuán
grande es tu amor, cuán grande es tu amor por mí. Gracias por ese amor grande para con nosotros, Dios. De semana de este mes estamos aprendiendo algunas cosas acerca del Espíritu Santo. Obviamente no podemos hablar todo, es bastante amplio, y hemos querido este miércoles añadir un tema complementario, ¿verdad?, a una convicción muy importante en la que interviene precisamente el Espíritu Santo en nuestras vidas, y es la convicción de cambiar, de objetivamente cambiar. No de que yo creo que he cambiado, yo siento que estoy cambiando, no, es objetivamente saber que estamos cambiando o que hemos cambiado. No es raro que como nosotros como iglesia enseñamos que la salvación no se puede perder y no se puede perder, entonces algunos nos critican diciendo que enseñamos que como la salvación no se pierde, pues uno puede vivir como uno quiera, que puede pecar tranquilamente y que no va a pasar nada. No es cierto. Nosotros no enseñamos eso porque simple y sencillamente no está en la Biblia esa interpretación de la seguridad de la salvación, ¿verdad? Tenemos la convicción, eso sí, tenemos la convicción que en la cruz Jesucristo nos perdonó todos nuestros pecados y que por lo tanto no hay ningún pecado, ni el más pequeño pecado, que nos pueda separar de Él. En el momento en que alguien piensa que por algún pecado se puede perder la salvación, eso equivale a creer que ese pecado no lo llevó Jesucristo en la cruz, no lo pudo pagar, lo cual es una herejía a lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que perdonó todos nuestros pecados. De manera similar, no hay pecado que pueda hacer que un creyente genuino no sea llevado en el rapto, ¿verdad? Si algo hace que nos quedemos en el rapto, sería un pecado que la sangre de Jesucristo no pudo limpiar. Otra herejía. Por eso, por su muerte y por la resurrección de Jesucristo, es que tenemos seguridad de nuestra salvación. Eso es un asunto definido totalmente. Y el Espíritu Santo precisamente es nuestra garantía. Pero hay que entender algo al mismo tiempo. Y es que desde el día que somos salvados por Él, desde ese día hasta el día del rapto o de nuestra muerte, ese espacio de nuestra vida se llama vida cristiana. Desde el día que confiamos en Cristo hasta el día que morimos o hasta el día del rapto, todo ese espacio se llama vida cristiana, nuestra vida cristiana. Y entonces tenemos que entender que Él no te salvó solo para que quedemos esperando el cielo. Él no nos salvó para eso. Antes de que sigamos con este tema, me gustaría hacer una especie de paréntesis para hablar algo acerca de las convicciones en general, Y es leerles lo que dice Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es interesante ver que fe viene a ser un sinónimo de dos palabras, certeza y convicción. Certeza y convicción. Entonces, cada una de nuestras convicciones tiene que ver con nuestra fe. Son certezas, ¿verdad?, basadas en las Escrituras. Y es esa fe la que el Señor nos da por medio de su palabra, la que genera esas
convicciones. Así que cuando hablamos en esta serie de las convicciones de nuestra iglesia, no es que estamos hablando de que las convicciones son ondas de la iglesia, son inventos de la iglesia. No, son puntos de fe, puntos de fe. Y hoy pues queremos hablar de una convicción que es para ese espacio de nuestra vida que se llama vida cristiana. La convicción de que Él nos cambia. La convicción de que Él nos cambia. Tenemos fe y certeza de que Él empezó una obra y nos irá cambiando. Va a cambiar nuestra vida. No solo cambió definitivamente nuestro destino eterno, sino que durante nuestra vida cristiana nos va a cambiar. Tenemos esa convicción, esa certeza. Todos necesitamos cambiar. Debemos cambiar creencias equivocadas, malas costumbres, debemos cambiar muchas cosas en nuestro modo de ser, y no solo nosotros, sino que también nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestra familia en general, hermanos de la iglesia, todos tenemos que cambiar, todos tenemos cosas que cambiar. No hay nadie que no necesite cambiar. Y esto, grábeselo, nadie era ni estaba mejor antes de ser salvo. Nadie era mejor, nadie estaba mejor antes de ser salvo. Por lo menos tú no, yo no, ¿verdad? Entonces, si eso es así, ¿para qué quedarnos sin cambios en nuestra vida, sin esos cambios que Dios ofrece? ¿Para qué me voy a quedar sin esos cambios? De eso queremos hablar hoy. Porque sabemos que el Señor nos recibe como nos encontró, así nos recibe, pero no nos deja como nos encontró. Él nos hace algo nos pasa, algo nos hace. Lo vemos en sus discípulos, Mateo, Pedro, Andrés, Tomás, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos fueron poco a poco siendo diferentes a como cuando se encontraron con Jesús. Pablo mismo también le pasó y él mismo lo describió de esta manera. Gálatas 1, 23 y 24. Dice que los otros cristianos, cuando supieron que él era cristiano, ahora dijeron, ese hombre que antes nos hacía sufrir, ahora está anunciando la buena noticia que antes quería destruir. Y alababan a Dios por el cambio que Él había hecho en mí. Eso dice Pablo. Y todos ellos alababan a Dios por el cambio que Él había hecho en mí. ¿Cuál es el propósito de nuestro cambio? ¿Cuál es el propósito de que Dios esté trabajando para cambiarnos? Pues en lo que dijo Pablo, en ese versículo, queda claro que el propósito de Dios es llevarse la gloria. Él quiere que con esos cambios que sucedan en tu vida y en mi vida, Él se lleve la gloria. El propósito no es que nos admiren. El propósito también de que tengamos cambios no es para que salgamos de situaciones problemáticas, de situaciones riesgosas, sino que es para que Él se lleve la gloria. Por eso daban gloria a Dios cuando miraban la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque el cambio que miraban en Pablo era inexplicable. Pablo por sí mismo ni quería cambiar. Él no estaba en el pensamiento de querer cambiar. Por otro lado, ni podía cambiar tanto, ¿verdad? Eso es lo que debe de pasar en nosotros si es que nos hemos encontrado con el mismo Jesucristo que se encontró Pablo, Pedro, Mateo. Es el mismo Jesús, ¿verdad? No debe de pasarnos lo que le pasó a Judas. Lo que pasa es que Judas no fue salvo. Él estuvo con Jesús, se encontró con Jesús y nunca hubo cambio. Por eso, porque él nunca fue salvo. ¿Ok? Pero lo que tiene que suceder en nuestra vida, Dios lo dejó ilustrado en la naturaleza. Es, por ejemplo, el caso de las mariposas. Las mariposas son gusanos, ¿verdad? Hay un momento en que el gusano o la oruga se pega en una rama de alguna planta, se calma
y es rodeado por una cuestión ahí y ahí se queda, tranquilo, como durmiendo, y cuando menos acuerda, sale transformado totalmente. Nada que ver con el gusano que empezó, ahora es una mariposa. Aquí en esta foto tenemos ese proceso graficado en esas fotos. Así fue como nosotros llegamos a Cristo. Y empieza a pasar algo, y lo que sucede, ese cambio de cómo éramos a lo que Jesús nos va llevando, es lo que se llama conversión. La conversión se trata de un cambio que no es hecho por nosotros. No lo podemos hacer, ¿verdad? La mariposa no se puso a hacer cosas ahí para que le salieran alas y cambiar de color. Ella no hizo nada, simplemente fue objeto del trabajo de Dios. Por lo tanto, así como la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no es por nuestros esfuerzos, de igual manera, también nuestro cambio debe de ser por gracia, ¿verdad? Por medio de la fe y no un resultado de nuestros esfuerzos, igual que la salvación. Van a ser y deben ser cambios inexplicables, cambios que sean hechos solo por Él, no por mí, para que así mi vida, como dijo Pablo, para que así mi vida lo honre. Es clave que estemos orando por eso, porque eso esté pasando. No debe de existir una brecha entre lo que sabemos y lo que somos, no, debe de concordar. A medida que pasa el tiempo de ser cristianos, ustedes y yo que tenemos más tiempo de ser cristianos, a veces pasa esto, que a medida que pasa el tiempo sabemos más versos, sabemos varias verdades bíblicas, sabemos varias cosas que Dios dice, ¿verdad? Pero no somos así, no somos así como dice ahí. Varios dicen conocer al Señor, pero no parece, ¿verdad? Porque Jesús, por ejemplo, era humilde, Jesús era prudente, era misericordioso, era especial en sus relaciones con los demás. Pero algunos seguidores de Jesús somos duros, no tenemos gracia con otros, especialmente con los de nuestra casa o con otros de la iglesia, especialmente. También lo hacemos afuera, ¿verdad? También algunos seguidores de Jesús somos tal vez inclinados a lo material o sin crecimiento personal, con relaciones indebidas con el sexo opuesto, un vestuario tal vez no tan sobrio, o solo somos vidas parecidas a las de los demás o parecidas a como éramos antes de ser salvos, diferentes a la fe que se supone que tenemos. Eso nos hace cristianos improductivos para el reino de Dios. Que sigamos siendo parecidos a los otros, que sigamos siendo parecidos a como éramos antes de ser salvos. Eso no es productivo para el reino. Segunda de Pedro 1:9 dice algo bien fuerte. Dice que los que no llegan a desarrollarse son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados. Qué terrible descripción. Ciegos, se olvidan de los pecados que fueron limpiados, que ya fuimos limpiados, dice. Entonces está hablando ahí de no ver. Cuando no vemos en el Evangelio nuestra identidad en Cristo, entonces caemos en trasladar y ver nuestra identidad en otra cosa, ¿verdad? Pero el divorcio, este o aquel pecado, la depresión, esto o aquello, no es nuestra identidad. Ninguna de esas cosas es nuestra identidad. Tampoco lo es nuestro trabajo, nuestro desempeño. Si esas cosas, ahí en esas cosas vemos nuestra identidad, entonces estamos siendo ciegos y no nos deja desarrollarnos a lo que Cristo hizo de mí en la cruz. No deja desarrollarnos por estar poniendo nuestra identidad acá, ¿verdad? Antes sí, tu identidad
estaba en cosas como esas. Antes podías que tu identidad eras divorciado, eras un deprimido, eras amargado, eras un buen empleado, eras una madre soltera, eras médico, eras resentido, eras alguien que se creía más que los demás. Pero cuando Cristo aparece en nuestra vida, ya no es eso nuestra identidad, sino que nuestra identidad es Él. Desde el momento que somos salvos, cualquiera de esas cosas deja de ser nuestra identidad y ahora nuestra identidad es Él. Él. Solo por eso es que hay un antes y un después de Cristo en nuestra vida, igual que en la historia. Ustedes saben, la historia está partida en antes de Cristo y después de Cristo. Pues así tiene que ser con nuestra vida. Así es, así debe de ser. Por eso es que Pablo dijo en Filipenses 1:6, y grábense ese versículo. Léalo, memorícelo. Filipenses 1:6 dijo que él estaba seguro de que Dios, quien comenzó la obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. ¿Verdad? Entonces, este verso especialmente y todo lo que hemos hablado nos lleva a cuál debe ser nuestra primera convicción en este tema de hoy. Nuestra primera convicción es, Él empezó su obra de cambiarme y la va a terminar. Tiene que ser tu convicción. Esa es una de nuestras convicciones aquí en Gran Comisión. Él empezó una obra el día que me salvó y la va a terminar. Y esto solamente es cierto para los que somos salvos, ¿verdad? Él lo está haciendo y lo hará. Él sabe cómo va a hacer eso. Eso que dice ahí en Filipenses. Nuestra parte es que podemos acelerar eso o hacer más lento ese proceso y nos va a doler. Cuando nos vamos por hacerlo más lento va a doler. Nuestra parte tiene que ver con nuestro deseo de crecer, que veamos la necesidad de cambiar y que deseemos profundamente la gloria de Dios. Y entonces, sumando todo ese deseo, esa necesidad, entonces viene la obediencia, nuestra obediencia. Un ejemplo, Dios completó su obra y su plan en la vida de Sansón, pero Sansón no se fue por la vía corta. Sansón se fue por la vía larga y dolorosa. Fue desobediente, vivió muchas cosas a su manera y al final Dios cumplió el plan. El propósito que Dios tenía con Sansón se cumplió, pero sufrió mucho y se fue por una vía larga y dolorosa. Simplemente el final hubiera sido similar, pero Sansón, si hubiera sido obediente y humilde delante de Dios, hubiera sido otra historia. El final hubiera sido similar. Entonces, por eso vemos en cambio como en el caso de Pablo, de Mateo y de otros, ¿verdad? Vemos qué rápido crecieron, porque ellos se fueron por la vía corta. Pregunta, ¿es tu convicción, es tu fe que Él está trabajando en ti para cambiarte? ¿Lo crees? ¿Estás seguro? ¿Qué tanto crees que Él puede cambiarte? ¿100%? ¿50%? O sea, ¿qué tanto le crees? Dios me puede cambiar y lo está haciendo. El plan de Dios es que seas inexplicable. Guarda. El plan de Dios es que seas inexplicable. Él no puede ser que empiece una obra y que se va a tardar años y años en trabajar en tu vida solo para hacer pequeños cambios y en áreas bien secundarias de nuestra vida. Él no quiere que otras personas que no son cristianas puedan cambiar más con la ayuda de psiquiatras o de grupos de autoayuda que los cambios que Él pueda hacer en nosotros. No puede ser. O sea, Él no quiere eso. Que aquellos que no son cristianos y que se meten con un psiquiatra, con un psicólogo, con un grupo de autoayuda, que ellos tengan más cambios que los que Él puede hacer en nosotros, Dios no quiere eso, para nada. Él quiere que seas inexplicable sin Él. Que alguien diga, es que no, tiene que haber sido Dios. O sea, no hay otra explicación. Él quiere que eso suceda, que la única explicación de tu cambio sea Él.
Los cambios hechos por tu propia fuerza no te van a convertir en alguien inexplicable. Solo en Él, solo en Cristo, podemos llegar a ser lo que se supone debemos de ser. Lee de nuevo Filipenses 1:6. Léelo de nuevo y no dudes eso. No te desanimes. No pierdas la esperanza. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Por eso Pablo decía, yo estoy seguro. Yo estoy seguro. ¿Verdad? Entonces, cuando te acomodas a una vida sin cambios, o cuando tratas de mejorar en tus fuerzas, simplemente significa que no confías en lo que Dios dijo en Filipenses 1:6. Otras veces es por orgullo que no queremos cambiar. No es que va a implicar humillarnos, hacer cosas que no queremos, como pedir perdón o como cosas como esa. El orgullo va a decir no queremos cambiar. Confía en Él. Confía en Él. Y la razón de esa confianza en Él es que tienes al Espíritu Santo y Él es el encargado de esa obra. Él es el que está a cargo de esa obra. Dios siempre va a estar trabajando en tu vida y en la mía. Cada día, hoy, en este momento que estás viendo esto, Dios está trabajando en tu vida. Está usando esto también. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Es tu convicción? ¿Es tu convicción? Y esto nos lleva a la segunda convicción que se deriva de esos pasajes. La segunda convicción es, Dios también está trabajando en nosotros cristianos. La primera es, Dios está trabajando en mí y va a terminar su obra. Pues la segunda convicción es a la par. Dios también, lo que está haciendo en mí, también lo está haciendo en los demás cristianos salvos. Algunos cristianos tal vez no tienen problema en creer que Dios está trabajando en sus vidas, ¿verdad? No tienen problemas en creer que Filipenses 1:6 es verdad, es cierto. Pero en la práctica no creen que sea verdad para la gente a su alrededor. En la práctica. No creen que Dios está trabajando en su cónyuge. No creen en la práctica, no creen que Dios está trabajando en cada uno de sus hijos. No creen que Dios está trabajando en la vida de aquel hermano, de aquel también, de aquella hermana. No lo creen. Entonces, si ellos son salvos, Filipenses 1:6 también es una realidad en cada uno de ellos. Así de sencillo. Debe de ser tu convicción. Pero no lo creemos, allá en el fondo de verdad no lo creemos, y como no lo creemos, entonces tratamos de cambiarlos nosotros. Y caemos en creernos el Espíritu Santo. Pero como no lo somos, no somos el Espíritu Santo, entonces nos molestamos cuando no cambian, o los empezamos a presionar. Entonces pregunta, ¿te cuesta creer que Dios está trabajando? ¿Te cuesta eso solo porque no ves los cambios que quisieras ver? Cuando ves que aquella no cambia, no tiene los cambios que quieres ver, entonces ¿te cuesta creer que Dios está trabajando en sus vidas? Y aquí quiero hacer medio un paréntesis para cuidar un aspecto teológico bien sutil. Es cierto que la Biblia menciona casos de personas que en realidad no eran hermanos, como el caso de Judas, ya lo mencionamos, ¿verdad? Judas, un tiempo, casi todos esos 2 años que anduvo ahí con Jesús, parecía hermano, pero no lo era, ¿verdad? Y hay casos que pudiera parecer que no lo son. Yo creo que no es hermano. Pero aquí el cuidado, hay que tener mucho cuidado en generalizar, en sacar un concepto y empezar a generalizar por todos lados. Porque entonces muchos caen fácilmente en juzgar a las personas y especialmente si no ven fruto, si no ven el fruto que ellos quieren ver en esas otras personas. Entonces rápido los vienen a etiquetar, los marcan como no salvos. Si no son buenos cristianos, entonces no son salvos, ¿verdad? Y esto pasa cuando se es alguien teórico o
peor si se es legalista. Es fácil decir que otros no son salvos porque no son buenos cristianos, pero si te fijas, eso conlleva que me estoy autocalificando de que yo sí soy buen cristiano. Por eso me siento en la autoridad de juzgar que aquel no es cristiano porque no es un buen cristiano, no es salvo. Esos que son carnales, seguro que no son salvos. Pero yo sí soy salvo. Y dicen yo sí, aunque ahí ellos tengan orgullo o falta de gracia, o que ellos no hacen discípulos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho mismo de juzgar de esa manera es pecado. Es pecado. El juzgar correcto, el juzgar que es bíblico, porque hay un aspecto, un mandato de que sí podemos juzgar, es cuando sucede que juzgamos para ver cómo ayudar. Juzgamos, analizamos y creemos que a este es así, le falta, y la actitud, la motivación es para ayudar. ¿Cómo le ayudo? Entonces lo que pasa es que esos carnales deben de crecer en unas cosas. Aquellos carnales tienen que crecer en unas cosas y ellos, los que juzgan, tienen que crecer en otras. Lo que pasa es que para ellos solo aquellos son carnales, ¿verdad? Entonces es un aspecto teológico bien sutil. Fíjense que, por ejemplo, Pablo juzgó de carnales, y se los dijo ahí en su cara, a los de Corinto. Primera carta de Corintios, léala. Los juzgó de carnales, pero en ningún momento les dijo que ellos no eran salvos, sino que él, en vez de decir que esos no son salvos, lo que se puso a ver es cómo ayudarles a crecer. Y por cierto, lo que les dijo, que la forma de crecer era saber que ellos eran templo del Espíritu Santo, que ya tenían el Espíritu Santo y que por lo tanto que lo aprovecharan, que le sacaran el jugo. También, por otro lado, siempre me ha llamado a mí la atención el caso de Demas, ¿verdad? Pablo lo menciona en una de sus cartas que Demas era un compañero de misión, ¿verdad? De Pablo, un compañero de batalla, pero Pablo también en 2 de Timoteo 4:10 dice que Demas lo abandonó por amar este mundo. Demas a ver qué le pasó y se metió a amar al mundo y se fue y abandonó a Pablo. Sin embargo, en ningún momento vemos o percibimos que Pablo tratara a Demas como ese no es un hermano. Yo no he encontrado algo que diga que Pablo lo miraba así. Entonces, cuando te molesta que un hermano no esté como te gustaría, y más aún si es de tu familia o de tu grupo de la iglesia, piensa en que Jesús dijo lo siguiente en Lucas 6:42. ¿Cómo te atreves a decir a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo, si ni siquiera puedes ver la viga que tienes en el tuyo? Primero, saca la viga de tu ojo y vas a ver mejor para que puedas sacar la pajita en el ojo de tu hermano. Entonces, es una figura que usa Jesús bien, se habla de hipérbole, bien grande. Es decir, ¿se imaginan a alguien que anda una viga, un tronco en el ojo? Eso es difícil de imaginar. Anda un tronco aquí, quiere decir que su capacidad visual estaría bien alterada y que quiere, con ese problema de su vista, tratar de sacarle una pizquita en el ojo de su hermano. Es una figura bien interesante la que usó Jesús. Entonces, claro que tenemos que ayudar a los hermanos. Eso, el deseo de ayudar a los hermanos. Pero Jesús dice, pero primero chequear, ¿verdad? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu motivación? Tratemos de ayudar sin creernos el Espíritu Santo, porque no lo somos. Entonces, cuando nos dejamos de ver como un Espíritu Santo, vamos a poder ayudar, ¿verdad?, a otros, y especialmente si primero chequeamos qué es lo que tenemos que quitar o eliminar de nuestra vida.
Para algunos puede ser que esa viga se llame orgullo y quieran corregir una astilla en el ojo del otro que tal vez es una situación de desánimo, de algún área carnal, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo es que cambiamos? Muchos versos les podríamos mencionar aquí, pero queremos concentrarnos en uno que usó Pablo. Está en 1 Corintios 3, del 6 al 9, ¿verdad? Dice así: yo, dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento, lo vuelve a repetir. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá sus recompensas conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Allí hay una bomba en ese pasaje. Empecemos por recordar a quiénes es que Pablo les está diciendo esto. Nada más ni nada menos que a los carnales de Corinto. A ellos les está escribiendo esto. ¿Y qué es lo que sucedía? Emocionante. Lo que pasa es que Pablo estaba mirando a los corintios con ojos de Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 no era una verdad solo para los filipenses. Pablo así miraba a los de Corinto y a los demás, a todos los hermanos de las iglesias de todos lados, de Colosas, de Éfeso, de todos lados. Entonces, ustedes y yo aprendamos a ver así, con esos ojos. Ver así a nosotros mismos, ver así a los demás, con ojos de fe, con ojos de convicción, con ojos Filipenses 1:6. Aprendamos a ver con esos ojos. Ahora, empecemos por el final de ese pasaje. Pablo está diciendo que el crecimiento lo da Dios. Y básicamente el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, no hay crecimiento si no es Dios quien lo da. Por más que nos esforcemos, no vamos a provocar crecimiento en nosotros mismos. Por más que nos esforcemos y estemos presionando a los demás, no vamos a causar crecimiento en los demás. El crecimiento solo lo da Dios. Nosotros no podemos dar crecimiento ni a nosotros mismos ni dárselo a otros. No podemos cambiar ni hacer que otros cambien. No podemos, ni siquiera debemos de intentar eso. Pero sí podemos hacer algo según este pasaje. Podemos plantar y regar. Entonces hablemos de plantar y regar hacia otros. La manera de plantar y regar hacia otros, tu cónyuge, tus hijos, hermanos de la iglesia, de tu grupo, una manera efectiva y muy importante de regar y de plantar es orando. Orando. Y hay que incluir el ayuno en esto. Entonces, orando, ayunando hasta que yo esté confiado de que Dios va a darles y está haciendo algo para darles crecimiento a ellos. Luego, cada vez que podamos, si es factible, si nos lo permiten, pues compartamos semillas de la palabra de Dios. Sembrar, como la parábola del sembrador, ¿verdad? Palabras que edifiquen, que animen. Versículos que edifiquen, porque algunos son expertos en sacar versículos que son, ¿verdad?, para golpear. Entonces sembremos con fe en el que cambia vidas, fe en Él. No se trata de tener fe en esa persona. Tengo fe de que vas a cambiar. Tengo fe en Dios de que te va a cambiar, que es diferente. Entonces luego estemos regándolos con nuestras oraciones y mostrando gracia, ¿verdad?, con palabras de gracia y acciones de gracia. No uses palabras que puedan destruir o desanimar. Usa palabras que Dios pueda usar. Tal vez por eso incluso es cuando en 1 Pedro les aconseja a las esposas que si quieren ganar a un marido que ni siquiera era cristiano, dice que lo hagan sin palabras, y está refiriéndose a palabras sermones, hirientes, correctoras, palabras en modo Espíritu Santo, sino palabras, a esas palabras en las que no hay que usar.
Obviamente no es que se quedara muda, sino que sus palabras fueran de respeto, de gracia, de amor, de ejemplo. ¿Ok? Palabras que Dios pueda usar. Gálatas 6, verso 1, 2 y 9. No puede leer todo el pasaje, pero quiero concentrarme en estos que dice, hermanos. Oigan esto, hermanos. Si algún hermano fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, ese es el mandato, restauradle con espíritu de mansedumbre. Hay que restaurar, pero con espíritu de mansedumbre. Y dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas las cargas de los otros, y así cumplir la ley de Cristo. No de otra manera. Es así como cumplimos la ley de Cristo. Y después dice adelante, no nos cansemos pues de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Segaremos es cosechar. Por lo tanto, cuando dice no nos cansemos de hacer bien, se está refiriendo a sembrar y regar. No nos cansemos de sembrar y regar, de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar, si no desmayamos. No es que vamos a estar regando y sembrando de vez en cuando, cada cierto tiempo, unas veces sí, otras veces no. Aquí dice, si no desmayamos, vamos a cosechar. Entonces aquí también está diciendo que si yo soy espiritual o si yo me considero espiritual, el efecto es que voy a tratar de ayudar a aquel con humildad. Con humildad, no desde una postura en que yo me veo mejor que aquel, o ese es carnal, yo soy espiritual. No. Y el propósito es restaurar. Y restaurar a alguien no es fácil. Por eso dice que debo de hacerlo en humildad y considerándome a mí mismo. Considerándome a mí mismo. Y eso significa dos cosas. Haciéndolo con él, así como me gustaría que lo hagan conmigo. Y a la vez significa que yo debo de pensar que yo no soy inmune, yo no estoy exento de un día necesitar que me ayuden, ¿verdad? Entonces, eso es considerándote a ti mismo, no sea que un día seas tentado y caigas. Ese hermano, ese cónyuge, ese hijo, necesita que le sembremos y le reguemos, no que le caigamos con machete al tobillo, ¿verdad? Patadas al tobillo, como decían antes. Por eso dice que no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de sembrar, de regar, porque a su tiempo vamos a cosechar. Hay que creerlo. Tiene que ser tu convicción. Tiene que ser tu convicción. Es una de nuestras convicciones que no queremos que se pierda. Restaurar es una palabra que significa volverlo útil. Volverlo útil, obviamente, a Dios. No es restaurar al cónyuge para que se vuelva un mejor marido. No es eso. Restaurar al marido para que se vuelva útil a Dios. Hay una diferencia ahí. Y eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón, ¿verdad? Que cambie, que sea útil al Señor. No buscar que ese cambio que yo quiero sea para yo estar feliz o para que yo esté tranquilo. Eso sería manipular. Eso sería manipular, incluso manipular a Dios, ¿verdad? Para que yo esté más feliz y tranquilo. No se trata tampoco de caerle a palos pensando que ese no es salvo. Cuando yo pienso que no es salvo, en mi mente yo le estoy cayendo a palos. En mi corazón le estoy cayendo a palos. Y eso nos puede hacer caer fácilmente en legalismo. Hay una línea bien frágil para caer en el legalismo ahí. Entonces, si caemos en el legalismo, necesitaríamos igual o más ayuda que ese hermano. Así de sencillo. Nuestra situación sí estaría peor que la de él. Así que no te canses de sembrar, no desmayes. Dios es el que da crecimiento. Ora y ten gracia. Ora, siembra, riega. ¿Es tu convicción? ¿Es tu convicción, es tu fe que solo te toca sembrar y regar? ¿O vas a seguir frustrado en tu papel de Espíritu Santo? ¿Cuál vas a escoger? Ya hablamos de lo que es sembrar y regar hacia otros.
¿Cómo aplica ese pasaje a mí? Cuando es hacia mí, cuando soy yo el que necesito cambiar. Y todos lo necesitamos. Ya vimos que hacia otros, pues Dios quiere usarme sembrando y regando. Él se va a encargar de lo demás. Él se encarga del milagro. De la parte que es milagro se encarga Él. Pero hacia mí mismo, mi parte entonces es exponerme a que siembren en mí y que me rieguen. Esa es mi parte, dejarme sembrar y dejarme regar. Por ejemplo, puede ser que yo vea que no soy humilde. Yo lo entiendo, yo sé que no soy humilde, yo sé que soy muy orgulloso, o tal vez que soy muy enojado, que soy mecha corta, o que soy resentido, que me dicen una cosita y ya me molesto, que no me saludaron y me molesto, que el tono en que me dijeron algo me molestó, que cualquier cosa, que soy resentido, es un pecado. Entonces, o que tal vez no tengo gracia. Puede ser que yo sé que no tengo gracia con aquel, con aquellos, con varios o con muchos. Puede ser que yo sé que tengo un área de pecado sexual. Está ahí. O un área de criticar. O que mi área es mentir. O tal vez yo he ido cayendo en cuenta que soy un cristiano wichiwachi. Wichiwachi, ¿verdad? O no lo había querido ver, pero de repente lo empiezo a entender que tengo el pecado de no hacer discípulos. Tengo tiempo de ser cristiano y no he hecho discípulos. ¿Es pecado? ¿O cómo lo llamas? ¿O cómo lo llamas? Si Jesús mandó, es un mandamiento, y de hacer discípulos, y no está obedeciendo, ¿cómo lo llamas? ¿Qué nombre le das aparte de pecado? Entonces, me encuentro con todo eso. Cualquiera de esas cosas. Pregunta, ¿en qué áreas, en qué cosas necesitas cambiar? No es me gustaría cambiar. Hay hermanos que, no, a mí me gustaría cambiar. O sea, no es de me gustaría, es necesito cambiar. ¿En qué? Y la pregunta todavía más exacta sería, ¿en qué cosas Dios quiere que yo cambie? ¿Estás consciente? ¿Estás consciente? ¿Has logrado identificar? No, yo sé que Dios quiere que yo cambie esto. Yo sé que Dios quiere que yo cambie esto, y esto, y esto. Que yo cambie con. Entonces lo que tienes que hacer es reconocer esa área. Reconocerla. Necesito ser humilde, ¿verdad? No lo soy. Señor, necesito ser humilde. Lo reconozco. O necesito salir de esta área de pecado. Yo tengo este pecado. Reconocerlo delante de Dios. Luego le pedís al Padre que su Espíritu venga y trabaje en tu vida. Padre, o sea, es lo que hacía Pablo. Le pido al Padre que el Espíritu les abra los ojos del entendimiento, que el Espíritu haga esto, que andéis como es digno, etc. Entonces pedíselo al Padre, igual que Pablo hizo. Pedíselo al Padre. Orar, ayunar si es posible. No dudes que Dios también te va a poner Apolos y Pablos que vengan a plantar y a regar en tu vida. No lo dudes, va a suceder. Ahí están. Exponete a tu palabra, pero no expongas tus ojos nada más, no expongas tu cerebro, expone tu corazón a la palabra. Tu corazón, tu actitud. Anhela ese cambio que Dios hace para que sea Él el que reciba toda la gloria. Anhela eso. Señor, que te lleves la gloria cambiándome en esto, en aquello. Así vas a ser más útil en las manos de Dios para hacer discípulos. Aunque a veces duela, ¿verdad? Aunque a veces duela cuando Él nos empieza a trabajar y a ayudar a cambiar. Y el último elemento que necesitamos entender en esta convicción de cambiar es que el cambio es un proyecto de comunidad, un proyecto en comunidad. Dios nunca planeó que el crecimiento fuera un proceso individual, aislado. Es mejor dentro de una comunidad. Y por eso es que Él inventó la iglesia. Esa fue una de las razones, propósitos de la iglesia. Nos necesitamos unos a otros para crecer, ¿verdad?
La iglesia, la comunión con los hermanos, ese es el ambiente donde Dios da crecimiento. Dios manda crecimiento ahí. Él va a usar a Pablos y a Apolos, que va a ir poniendo a tu alrededor ahí en el grupo. Y por eso, si un grupo es pequeño, es mejor en ese sentido, porque nuestra comunión es esencial para un cambio duradero. La comunión. Entonces, cuando un grupo es de 40, es bien difícil tener comunión con los 40. Si es de 20, todavía es difícil, pero en medio de ese grupo grande, que tengas ahí 3, 4, 5, 6, con los que tenés comunión edificante, eso va a usar Dios para darte ese cambio que sucede en comunidad. Nunca vas a cambiar solo. Nunca. Y ese cambio que sucede en comunidad es un cambio duradero. Quiero darte una idea, entonces, les doy una idea, y es que en tu grupo, júntense así como les decía, en grupitos de qué sé yo, de 6, de 8 personas, para compartirse el testimonio, en primer lugar. Se reúnen 6, los mismos 6, y cada semana, cada uno de ustedes se comparte su testimonio. Cómo fue su vida antes, cómo fue cuando confió en Cristo, qué ha pasado desde que confió en Cristo, y el contarle a otros nuestra historia y el escuchar la historia de otros estimula. Hay algo que sucede, hay una dinámica espiritual que nos edifica, que nos anima, que nos reta. Ahí te vas a dar cuenta de qué cambios ha hecho Dios de repente. O te vas a dar cuenta, hey, de verdad yo a estas alturas debería de tener otros cambios que no tengo y que debería de tener. Entonces, esas preguntas que hagan entre unos a otros, los comentarios, todo eso edifica. Edifica es una palabra que es sinónimo de construye, avanza el crecimiento. Hay mucho que decir sobre esto, ¿verdad? Pero solo quiero terminar diciéndole, miren, cada día, estamos más cerca de ver al Señor. Cada día que pasa, estamos más cerca de ese día, del rapto. Ya sea del rapto mismo o de que nos muramos. Cada día que estamos más cerca de morirnos, ¿verdad? No importa la edad que tenemos hoy en día. Entonces, por eso no podemos estar viviendo sin buscar el cambio que solo Dios da. No puede ser que yo esté viviendo como que fuera eterno aquí en la tierra y que no importa si me tardo 20 años en un cambio microscópico. Sí importa. No es el plan de Dios. No le causa gloria a Dios. Los cambios que Él hace no son en cámara lenta. Los cambios que Él hace en el que se deja son cambios que causan gloria a su nombre. Te vuelve alguien inexplicable. Inexplicable para los demás, inexplicable para ti mismo. Así que vive con la convicción, con la fe de que Él nos cambia para hacernos más útiles en sus manos y para darle más gloria. Ese es su propósito, ese es el propósito de nuestro cambio. Él quiere cambiarte para que seas mejor en la misión de hacer discípulos. Créelo, créelo. Él está en el proceso de hacer una obra de arte en tu vida, pero no solo en tu vida. Él está en ese proceso de hacer una obra de arte en los demás. En tu esposo, en tus hijos, en tu esposa, en los demás hermanos del grupo. Por más que creas que no, créelo, que sea tu convicción. Eso. El mantenerte con ojos, Filipenses 1:6, va a ser increíble. Vamos a orar. Señor, gracias porque has dejado esa promesa en Filipenses 1:6, que está por todos lados también, que tú empezaste una obra y la vas a terminar. No dejas a nadie a medio palo. No dejas una construcción ahí irregular. Tú haces obras de arte y la estás haciendo en mi vida. Y lo estás haciendo en la vida de cada uno de tus hijos. De esos hijos tuyos que están en mi grupo o que están en mi familia. Tú estás haciendo esa obra. Señor,
Que no perdamos esa perspectiva, que no dejemos de creer eso, que no caigamos en querer funcionar como Espíritu Santo. No lo somos. Tú eres Dios, nosotros no. Solo tú puedes hacer cambios. Que hagamos nuestra parte, Señor. Que hagamos nuestra parte con convicción. Sembrar, regar, todas esas cosas que tú usas. Para tu gloria, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. El Señor viene. Que Dios les bendiga.